Se prueban los vestidos de novia más lujosos en la televisión y juran amor eterno ante decenas de cámaras. Toda España y América Latina contienen la respiración con sus apasionados romances en pantalla. Pero en el momento en que el director grita corte, estas magníficas actrices turcas se quitan los anillos de compromiso falsos, se lavan el maquillaje y regresan a sus enormes pero absolutamente vacíos apartamentos. ¿Por qué las mujeres más deseadas de Turquía, perseguidas por multimillonarios y superestrellas, huyen durante años del matrimonio real? ¿Están listas para conocer la dura verdad que las portadas de las revistas ocultan tan cuidadosamente? Comenzamos con la mujer cuya vida personal provoca las disputas más feroces en las redes sociales. La increíble Elçin Sangu. Su cabello rojo y su temperamento ardiente volvieron locos a millones después del fenomenal éxito de la serie Te alquilo mi amor. Los espectadores de todo el mundo todavía están obsesionados con la idea de que ella debería estar con su compañero de pantalla Bar Arduk. Pero la realidad es que Elçin ha estado en una relación con el empresario Yunus Özdiken durante más de 12 años. 12 años. Para cualquier sociedad tradicional, este es un periodo impensable para una relación sin matrimonio oficial. Los fanáticos de Elçin en América Latina odian abiertamente a Yunus. Escriben peticiones furiosas, crean comunidades enteras donde critican brutalmente la apariencia del empresario, llamándolo insuficientemente guapo y de bajo estatus para una superestrella de su calibre. Echó leña al fuego un gran escándalo cuando la prensa fotografió a Yunus en un club nocturno, donde abrazaba con demasiada ternura a otra mujer. Todo el país esperaba que Elçin rompiera de inmediato esta relación. Pero ella salió a los medios y declaró con dureza que confía plenamente en su hombre y que la misteriosa desconocida era simplemente una amiga en común. Entonces, ¿por qué con una conexión tan larga todavía no se han casado? La propia Elçin admite en raras entrevistas que tiene un miedo de pánico a las bodas tradicionales con su enorme cantidad de invitados, ceremonias interminables y sonrisas falsas. Ella afirma que viven perfectamente bien sin papeles del gobierno. Pero sus detractores están seguros de que Yunus simplemente la manipula magistralmente, aprovechándose de su amabilidad. La siguiente en nuestra lista es una mujer cuyo nombre nunca sale de las portadas de los tabloides mundiales. La deslumbrante Hande Erçel. La estrella de la serie El amor está en el aire ha sobrevivido a muchas rupturas públicas y extremadamente dolorosas. Kerem Bürsin, Murat Dalkli, todos estos romances brillantes terminaron con el corazón roto frente a todo el planeta. Pero ahora Hande ha entrado en el juego más peligroso y ambicioso de su vida. Está saliendo con Hakan Sabank, el heredero legítimo de una de las familias más ricas y poderosas de toda Turquía. No son solo millonarios, son la verdadera e intocable aristocracia. Y aquí se desarrolla un drama digno de un suspenso. La madre de Hakan, la imperiosa y extremadamente estricta Arzu Sabank, está categóricamente en contra de que una actriz se convierta en su nuera. En la alta sociedad, la profesión de actriz todavía se considera demasiado frívola. Para complacer a su futura suegra, Hande cambió por completo su imagen habitual. Renunció para siempre a los atuendos reveladores, dejó de actuar en comedias románticas juveniles. Comenzó a estudiar historia del arte en profundidad y a acompañar a Hakan a exposiciones exclusivas de élite en Cannes y París. Los periodistas en Estambul afirman que Hakan ya compró en secreto un anillo lujoso con un diamante gigante, pero se ve obligado a esperar la bendición final de su severa familia. ¿Tendrá lugar esta esperada boda del siglo, o la poderosa dinastía Sabank romperá sin piedad el corazón de Hande Erçel? Toda España se ha congelado en una tensa espera de este gran final. Pasemos al principal escándalo amoroso de los últimos 2 años. La joven, audaz e increíblemente talentosa Afra Sarıoğlu. Su complejo papel en el super éxito Seydan y Ferit la convirtió en una estrella de talla mundial. Los espectadores de América Latina literalmente se vuelven locos por su explosiva pareja en pantalla con Mert Ramazan Demir. Y esta chispa previsiblemente se convirtió en una llama real, pero ¿a qué precio tan terrible? Por el bien de Mert, Afra dejó a su novio,
con quien había estado saliendo durante 4 largos años y que, además, era el amigo más cercano del propio Mert. Este triángulo amoroso literalmente hizo estallar todo a su paso. Los reporteros comenzaron una verdadera cacería de la joven pareja. Fueron atrapados besándose apasionadamente en un yate en mar abierto, fueron emboscados en los aeropuertos. Pero en lugar de declarar abiertamente su amor al mundo, Afra y Mert eligieron una táctica de defensa silenciosa. Niegan públicamente su relación, escapan constantemente por las puertas traseras y vuelan en secreto a España los fines de semana, ocultando sus rostros bajo máscaras. ¿Por qué? Los productores de la serie impusieron una prohibición estricta sobre la demostración de sentimientos reales, temiendo justificadamente que las peleas de la pareja en la vida real colapsarían de inmediato los índices de audiencia. A sus 26 años, Afra se ha convertido en rehén de estrictos contratos multimillonarios y su propia popularidad colosal. Los fanáticos en los comentarios exigen agresivamente una hermosa boda, pero la realidad es que su frágil relación simplemente puede no soportar este secreto monstruoso y la atención tóxica de la prensa. Y ahora recordemos qué sucede cuando la boda finalmente ocurre, pero se convierte en una catástrofe absoluta. El ejemplo perfecto es la superestrella Demet Özdemir. Millones de espectadores en todo el mundo le rogaron que se casara con Kanye después de filmar Pájaro Soñador. Pero Demet eligió su propio camino y le entregó su corazón al popular cantante Oğuzhan Koç. Fue una boda de ensueño. La ceremonia costó millones de liras, Demet cambió 3 lujosos vestidos de diseñador en una noche, sus fotografías adornaron las portadas de todas las revistas de moda del país. Parecería que aquí estaba el final perfecto para un hermoso cuento de hadas. Pero la vida real golpeó con fuerza. Exactamente 8 meses después, la pareja anunció oficialmente su divorcio. 8 meses. Una boda grandiosa e impecable se convirtió en un proceso judicial rápido y frío. Esta historia se convirtió en una ducha fría para todos los fanáticos. Mostró claramente a la audiencia hispanohablante que una hermosa foto y un lujoso vestido blanco no garantizan absolutamente nada. La presión del público, las giras constantes y el choque de 2 egos enormes destruyeron este matrimonio más rápido de lo que terminó la temporada televisiva. Ahora Demet vuelve a ser libre, pero se hizo la promesa de nunca más hacer alarde de su vida personal y mucho menos apresurarse a formalizar oficialmente las relaciones. Es imposible no mencionar a la chica cuyos ojos sin fondo irradian una tristeza increíble. La hermosa Aika Aysin Turan. Se hizo famosa gracias a series románticas como Cuento de la Isla. Su belleza fría y aristocrática fascina, pero es fatalmente desafortunada en el amor. Hace unos años, todos admiraban su romance perfecto con el guapo actor Aop Navras. Parecían la encarnación de la armonía absoluta, los fanáticos de México y Argentina ya estaban discutiendo el diseño del vestido de novia para Aika. Pero el hermoso cuento de hadas se derrumbó en un solo día. Se filtró información confiable de que Alp la estaba engañando cínicamente en el mismo club que visitaban juntos. Aika, que tiene un carácter increíblemente orgulloso, no armó escándalos públicos. En silencio recogió sus cosas, eliminó para siempre todas las fotos conjuntas y tachó sin piedad al traidor de su vida. Después de este golpe aplastante, la actriz cerró su corazón herido con un candado pesado. Se le atribuyeron romances secretos, pero Aika refuta obstinada y fríamente cualquier rumor. Hoy es absolutamente independiente, financieramente exitosa y se enfoca exclusivamente en su carrera. Todos los días demuestra que una mujer moderna no necesita absolutamente a un esposo legal para sentirse plena y feliz. La sexta en nuestra lista explosiva es la máxima rebelde de la industria, la incomparable Serine Sarkaya. Estrella de grandes producciones, Serine es el fuego encarnado. Es conocida por tener los romances más apasionados y de más alto perfil con los hombres más deseados, incluido el mismísimo Kerem Bürsin. Formaron la pareja dorada de la televisión durante casi 4 años. Todos esperaban que la boda fuera inminente.
Sin embargo, Serínei sorprendió a todos al negarse a firmar el contrato matrimonial que supuestamente Kerem le propuso, porque ella no quería renunciar a su libertad ni a su frenético ritmo de trabajo. Serínei es el símbolo absoluto de la mujer moderna y empoderada que rechaza abiertamente la presión patriarcal. Cuando los periodistas la acorralan preguntando cuándo se pondrá el vestido de novia, ella simplemente se ríe en sus caras y responde que la vida es demasiado corta para vivirla según las reglas de los demás. Los fanáticos españoles aplauden su rebeldía, viéndola como un ícono de independencia real. Y para concluir nuestro análisis profundo, tenemos a una verdadera leyenda viva de la pantalla, una mujer que se ha convertido en un símbolo inquebrantable de independencia. La inimitable y gran Cansu Dere. Estrella de proyectos históricos de culto y de emocionantes thrillers psicológicos. Tiene más de 40 años, es deslumbrantemente hermosa, increíblemente rica, famosa en todo el mundo y absolutamente, totalmente soltera. Su vida personal es quizás la tragedia más grande y sin resolver de todo el mundo del espectáculo. Hace muchos años, amaba sincera y profundamente y estaba a punto de casarse con un famoso comediante. Estaban comprometidos oficialmente, la feliz Cansu ya estaba eligiendo un vestido de novia y todos se preparaban para la boda de la década. Pero él la traicionó de la manera más vil y humillante posible, de repente dejó a Cansu por su amiga más cercana, su mejor amiga, y casi de inmediato se casó con ella. Este monstruoso doble golpe por la espalda rompió para siempre a Cansu. Han pasado muchos años desde ese terrible día, pero nunca pudo aprender a confiar en los hombres nuevamente. Prefiere viajar por el mundo en completa soledad y detiene categóricamente cualquier pregunta personal sobre un posible matrimonio en sus raras entrevistas. Los fanáticos en España y América Latina simplemente la adoran por esta increíble fuerza de espíritu. Cansu Dere se ha convertido en un ejemplo vivo y doloroso de que a veces las cicatrices en el corazón de una mujer son tan profundas que ni siquiera el vestido blanco más caro del mundo puede curarlas. El matrimonio para una actriz de televisión es siempre un juego peligrosísimo. Es un riesgo colosal de perder contratos y chocar de frente con el odio furioso de sus propios fanáticos. Y mientras algunas, como la determinada Andersel, están dispuestas a cambiar por completo por el bien de un prestigioso matrimonio, otras, como la rebelde Serínei o la inaccesible Cansu, eligen conscientemente la libertad personal y la honestidad consigo mismas. América Latina y España continúan, conteniendo la respiración, esperando hermosas ceremonias de cuento de hadas. Pero, tal vez, la victoria más importante en la vida de estas magníficas mujeres radica precisamente en el hecho de que han aprendido a ser genuinamente felices sin un sello formal en el papel, demostrando todos los días que son personalidades independientes, fuertes e increíblemente talentosas.